China lleva más de 2000 años siendo oficialmente un solo país, una sola nación, un solo pueblo. Y sin embargo, si le preguntas a alguien de Shanghái qué piensa de alguien de Henan, la respuesta que recibes no tiene nada que ver con la unidad nacional. China es el único lugar del mundo donde puedes cruzar una frontera provincial y de repente ya no entiendes el idioma, la comida te quema la boca de manera completamente distinta y los locales te miran como si fueras de otro planeta. Esto no es un video sobre China, es un video sobre las Chinas en plural, porque lo que estamos a punto de pasar aquí es que vamos a desmontar uno de los países más complejos del mundo, región por región, estereotipo por estereotipo, con toda la irreverencia que el tema se merece. Y lo más interesante no es lo que los occidentales pensamos de los chinos. Lo más interesante es lo que los chinos piensan de sí mismos. Empecemos por el centro de poder, Pekín, la capital, el lugar desde donde se gobierna teóricamente una quinta parte de la humanidad. Los pequineses tienen muy claro quiénes son. Son los habitantes de la capital, lo cual en la mentalidad china equivale a ser ligeramente superiores al resto de la especie humana. No te lo van a decir directamente, claro, pero lo van a comunicar con cada gesto, con cada conversación, con la manera en que pronuncian el idioma con esa R arrastrada característica del norte que los distingue del resto como si fuera un marcador de casta lingüística. El acento pequinés, el llamado erhua, tiene fama de sonar grandilocuente, pomposo, como si cada frase fuera parte de un decreto imperial. Y un habitante de Cantón escuchando a alguien de Pekín dice que suena como si estuviera leyendo el diario del pueblo en voz alta en todo momento. El carácter del pequinés tiene fama de ser relajado en lo superficial y absolutamente inflexible en lo profundo. Les encanta el guanxi, la red de contactos y favores mutuos que determina si consigues o no consigues cualquier cosa en China. No importa lo que sepas, importa a quién conoces, y más concretamente, si esa persona tiene conexiones con el aparato del Estado. El estereotipo incluye la arrogancia tranquila del que sabe que vive en el centro y te lo hace notar sin necesidad de decirlo. Para un pequinés, el resto de China es básicamente el lugar de donde vienen los trabajadores que hacen funcionar Pekín. Lo que no encaja es que Pekín también concentra las mejores universidades del país y una vida cultural que contradice completamente la imagen burocrática. Si Pekín es la capital política, Shanghái es la capital del Mianzi, que podría traducirse como apariencia social, pero que en realidad incluye el estatus, la imagen pública y la necesidad constante de demostrar que uno ha llegado. Shanghái es la ciudad donde la gente gasta más dinero del que tiene para aparentar que tiene más del que gasta. Si eso suena contradictorio, es porque Shanghái es contradictoria por naturaleza. Los shanghaineses tienen en China una fama resumible en 3 palabras: snobs, materialistas y exclusivistas. Esto no es un secreto ni un juicio externo, es algo que los propios shanghaineses a veces abrazan con orgullo. La identidad shanghainesa está construida sobre la idea de que esta ciudad fue durante décadas el punto de contacto entre China y Occidente, lo que generó una psicología de superioridad que persiste con notable vigencia. El dialecto shanghainés, el wu, es completamente ininteligible para un hablante de mandarín estándar. Los shanghaineses mayores lo hablan entre ellos en presencia de forasteros sin ninguna consideración, lo cual el resto del país interpreta como exclusión deliberada. La obsesión con las marcas de lujo y los restaurantes de fusión, que cuestan lo que un trabajador de Henan gana en un mes, es el tema más recurrente cuando el resto de China habla de esta ciudad. Hay una expresión en Weibo que dice que un shanghainés se casa con alguien de otra provincia solo si esa provincia tiene un PIB per cápita comparable. Esto es una exageración, pero como toda buena exageración, contiene una verdad que los shanghaineses reconocen entre risas antes de negarla. Y aquí llegamos a la región que silenciosamente domina la economía real de China, Guangdong, la provincia del sur que limita con Hong Kong, que habla cantonés en lugar de mandarín, y que tiene una relación con el Estado central que podría describirse como tolerancia mutua basada en el interés económico. Si Guangdong fuera un país independiente, sería la 10ª economía mundial. Los cantoneses lo saben. El estereotipo del cantonés incluye invariablemente una referencia a la comida. Comen literalmente cualquier cosa, preparada con una sofisticación técnica que requiere años de aprendizaje, lo cual irrita enormemente a los de Sichuan y Hunan, que creen que la complejidad real está en el picante, no en la sutileza. El carácter cantonés tiene fama de ser pragmático hasta la frialdad, de filtrar todas las relaciones humanas por el criterio de si son económicamente beneficiosas. Shenzhen, técnicamente parte de Guangdong, pasó en 40 años de pueblo de pescadores a Silicon Valley chino. Lo que humaniza al cantonés es que esa frialdad comercial viene acompañada de una de las culturas de hospitalidad más fuertes del país. El Yum Cha reúne a familias enteras durante horas los fines de semana. En Guangdong, invitarte a comer significa algo más que compartir un plato. Hay una provincia que tiene fama de haber elevado la relajación a categoría filosófica. Esa provincia es Sichuan, y su capital Chengdu
tienes el honor de ser la ciudad que más aparece en las encuestas cuando se pregunta dónde vivirían los chinos si no tuvieran que trabajar. El estereotipo del sichuanense es el de alguien que trabajará lo necesario para poder no trabajar el resto del tiempo. Las casas de té de Chengdu están llenas a las 10 de la mañana de un martes de personas sin ninguna prisa. El mahjong se juega en las aceras y en los portales a cualquier hora. El picante de Sichuan, con su característico entumecimiento de la lengua, es tan omnipresente que los forasteros pasan los primeros 3 días sin distinguir bien los sabores. Los sichuanenses también tienen fama de ser los mejores conversadores del país y de tener un sentido del humor que el norte no termina de entender porque va demasiado rápido. Lo que el estereotipo raramente menciona. Chengdu es actualmente uno de los principales centros tecnológicos del país. El hombre que juega al mahjong por la mañana puede ser el mismo que dirige una empresa de semiconductores por la tarde. Hablar de Hunan sin hablar de Mao Zedong es como hablar de California sin mencionar Hollywood. El líder más influyente de la historia moderna china nació en Hunan, y eso ha dejado una huella en cómo los hunaneses se perciben a sí mismos. Hunan tiene fama de producir personas de carácter fuerte, de voluntad inflexible, de una terquedad que los propios hunaneses describen como determinación y el resto de China como imposibilidad de cambiar de opinión, aunque el mundo entero les demuestre que están equivocados. La comida de Hunan compite directamente con Sichuan por el título de la más picante del país, con la diferencia de que el picante de Hunan no entumece, quema directamente. La rivalidad entre Hunan y Sichuan por el picante es uno de los debates culinarios más acalorados de China. Los sichuanenses dicen que su picante es más sofisticado. Los hunaneses dicen que el de Sichuan tiene anestesia incorporada y que eso es hacer trampa. Esta discusión se repite en cada reunión con representantes de ambas provincias, sin resolución posible y con intensidad creciente. El carácter duro del hunanese tiene sus raíces en una provincia que ha pasado por periodos de hambre, guerra y convulsión política, con una frecuencia que endurecería a cualquiera. Para alguien del sur o del este de China, esto puede sonar a hostilidad. Para un hunanese es simplemente respeto. Si Shanghái es la ciudad que mejor sabe aparentar riqueza, Zhejiang es la provincia que mejor sabe crearla. Zhejiang, con ciudades como Hangzhou y Wenzhou, tiene la mayor densidad de pequeños y medianos empresarios del país. Su tradición mercantil de siglos hace que sus habitantes tengan prácticamente incorporado en el ADN la idea de que el comercio es una forma de vida digna y deseable. El estereotipo del wenzhounés es el del emigrante exitoso que se va a cualquier ciudad del mundo y en 5 años tiene un negocio funcionando. Las comunidades chinas en Europa que gestionan restaurantes y tiendas son desproporcionadamente de Zhejiang. Jack Ma, el fundador de Alibaba, es de Hangzhou, y muchos chinos lo ven como la encarnación perfecta del espíritu zhejiangés. Lo que el resto de China piensa oscila entre la admiración y la sospecha. La admiración porque los números no mienten. Y la sospecha porque la mentalidad de Wenzhou ha generado historias de burbuja inmobiliaria e inversiones especulativas que rozan la imprudencia. Si quieres darle like al vídeo, el botón está justo ahí abajo. O no, tú verás. Fujian tiene un perfil discreto dentro de China, pero una influencia global completamente desproporcionada. Las comunidades chinas de todo el mundo, desde el sudeste asiático hasta las Américas, tienen una presencia fujianese absolutamente dominante. Los fujianeses emigraron durante siglos, construyeron redes comerciales transoceánicas y mantuvieron lazos con su provincia de origen que han durado generaciones. Tienen fama de confiar principalmente en otros fujianeses para los negocios y de mantener el culto a Mazu, la diosa del mar, con una devoción que contrasta con el secularismo del resto del país. La cocina fujianese, con su énfasis en los sabores del mar y los caldos claros de alta precisión técnica, es considerada por los propios fujianeses como cocina para personas que entienden de verdad el sabor, lo cual en el lenguaje chino de la comida significa que el resto no tiene el paladar suficientemente desarrollado. Jiangsu es la provincia que más candidatos exitosos produce en el Gaokao, el examen de acceso universitario que en China determina el futuro de una persona con una precisión que los occidentales encuentran aterradora. Esta estadística crea una especie de terror reverencial hacia Jiangsu como origen de los estudiantes más competitivos del país. Las ciudades de Jiangsu, con Nanjing, Suzhou y Wuxi, tienen una historia de miles de años y una conciencia cultural que hace que sus habitantes se sientan parte de una tradición de refinamiento que no necesita el glamour moderno de Shanghái para justificarse. La cocina de Jiangsu tiene fama de ser dulce, delicada y refinada hasta el punto de que el resto de China a veces la encuentra insípida. Los jiangsueses replican que sus paladares están educados para apreciar la sutileza y que los que prefieren el picante simplemente no han evolucionado lo suficiente. Esta declaración, dicha con absoluta seriedad, es en sí misma un estereotipo del carácter jiangsués. Shandong es la provincia natal de Confucio y de Mencio.
lo que los shandongheses llevan con una responsabilidad histórica que se manifiesta en una tendencia al discurso moral que el resto de China a veces encuentra agotador. Un habitante de Shandong, en una discusión sobre ética, tiene la ventaja de poder invocar al filósofo más influyente de la historia de Asia Oriental como si fuera un vecino de pueblo. El estereotipo físico de Shandong es notable. Los shandongheses son famosos por ser más altos que el promedio chino, más robustos, con una complexión física que refleja las tradiciones agrícolas de una provincia que fue durante siglos el granero del norte. El resultado es la imagen del shandongés como persona directa, poco dada a los rodeos intelectuales y tremendamente leal una vez que te acepta como amigo, lo cual puede llevar tiempo considerable. La comida shandongesa, el lukai, es técnicamente una de las 8 grandes cocinas de China y prioriza la abundancia y la sustancia sobre la sofisticación visual. Henan tiene el dudoso honor de ser la provincia a la que el resto de China le atribuye todos los males. Estafadores, timadores, trabajadores poco fiables. Cada provincia tiene un culpable favorito para sus problemas sociales, y en China, a nivel nacional ese culpable favorito con mucha frecuencia es Henan. Esto es injusto, está documentado como un prejuicio sistemático, y al mismo tiempo es un fenómeno sociológico fascinante. Henan tiene la mayor población de todas las provincias del país, con casi 100 millones de habitantes, y una historia que es literalmente la historia de China. La ciudad de Luoyang fue capital imperial durante siglos, y la provincia tiene más sitios arqueológicos declarados Patrimonio Nacional que cualquier otra región del país. La paradoja de Henan es que es simultáneamente la región con más historia de China y la de peor imagen entre sus compatriotas. La explicación es principalmente económica. Henan es pobre y superpoblada, y sus migrantes llegan a las grandes ciudades a hacer los trabajos que nadie quiere, siendo el eslabón más visible de la cadena de desigualdad. Lo que el estereotipo ignora completamente es que Henan también produce una cantidad desproporcionada de deportistas de alto nivel, y que sus noodles de Shenzhou tienen millones de seguidores en todo el país. Anhui tiene una característica única entre las provincias chinas: exporta cocineros. No metafóricamente, sino literalmente. En los restaurantes chinos de todo el país, una proporción enorme del personal de cocina es de Anhui. Esto tiene raíces históricas en una provincia que fue pobre, con terreno montañoso que limitaba la agricultura, y donde los hombres aprendieron a emigrar para trabajar en los servicios de otras ciudades. El estereotipo del anhuiense incluye una disposición al servicio, una cierta humildad que las provincias más ricas a veces confunden con sumisión. Los de Anhui hablan de sí mismos con más orgullo del que el estereotipo les concede, especialmente cuando mencionan que ciudades como Hefei están actualmente en plena transformación hacia la economía del conocimiento. Jiangxi tiene el problema geográfico y cultural de estar rodeada por provincias más famosas. Al este Zhejiang y su emprendedurismo, al sur Guangdong con todo su peso económico, al oeste Hunan con su carácter fuerte, y Jiangxi está en el medio, siendo Jiangxi. De lo cual en el imaginario chino equivale a ser el personaje secundario en una película donde todos los demás tienen arco narrativo propio. Esto es injusto porque Jiangxi tiene su propia historia muy seria. Fue la base del Partido Comunista en sus primeros años y tiene en Jingdezhen la capital mundial de la porcelana durante casi 2 milenios. La porcelana de Jingdezhen es el motivo por el que en inglés la palabra China significa tanto el país como el material, una influencia cultural de dimensiones monumentales que los jiangxieses mencionan con orgullo cada vez que tienen oportunidad, que no es tan frecuente como querrían. Hubei, cuya capital es Wuhan, tiene una reputación completamente distinta dependiendo de si preguntas a alguien de fuera o de dentro. Los de fuera dicen que los hubeies son astutos, calculadores, y que nunca salen perdiendo en ninguna transacción. Los de dentro dicen que son inteligentes, estratégicos. Wuhan es una ciudad de 11 millones de personas que el mundo occidental descubrió de golpe en 2020 y que los chinos conocen desde hace mucho como uno de los centros industriales e intelectuales más importantes del país. Su población tiene fama de ser directa hasta la brusquedad, lo cual en el contexto chino es inusual y a veces genera fricciones con visitantes acostumbrados a más mediación social. La cocina de Wuhan incluye el regan mian, los fideos con salsa de sésamo, que son el desayuno más popular de la ciudad y que tienen una legión de seguidores apasionados en todo el país. El sur profundo de China tiene una complejidad étnica que hace que las distinciones entre provincias sean insuficientes para capturar lo que realmente ocurre. Guangxi tiene minorías étnicas Zhuang que constituyen la mayor minoría étnica de China. Yunnan tiene más de 25 grupos étnicos reconocidos y una biodiversidad que la hace parecer un continente en miniatura. Guizhou tiene la mayor concentración de minorías étnicas en proporción a su población total. Yunnan tiene un lugar especial en la imaginación china. Es la provincia del Te Pu Er, de los paisajes de arroz en terrazas que se vuelven virales cada primavera, del centro histórico de Lijiang, que los turistas han transformado en un parque temático de sí mismo, y de Songdian,
renombrada oficialmente como Shangri-La en 2001 en un movimiento de marketing turístico tan descarado que los propios chinos lo citan como ejemplo de pragmatismo administrativo. Guizhou tiene la ventaja competitiva de producir el Moutai, el baijiu más famoso de China, cuyo precio ha alcanzado niveles que hacen del vino de Burdeos algo accesible por comparación. Los guichoueses tienen una relación filosófica con esto. Producen el alcohol más caro del mundo en una de las provincias más pobres del país. El noreste de China, Dongbei, compuesto por Heilongjiang, Jilin y Liaoning, tiene la identidad más coherente y sólidamente estereotipada de todo el país. El noreste fue durante décadas el cinturón industrial de China, y su declive posterior a las reformas de mercado dejó una huella psicológica colectiva que se manifiesta en una mezcla de nostalgia, humor negro y orgullo obstinado. El carácter del Dongbeiren tiene fama de ser el más extrovertido, el más ruidoso, el más hospitalario y el más bebedor de toda China. Heilongjiang lidera consistentemente los rankings de consumo de alcohol per cápita del país, y el baijiu del noreste se consume en cantidades que representan un argumento sólido a favor de la resiliencia hepática como ventaja evolutiva. Las mujeres de Dongbei tienen fama de ser las más altas, las más directas y las más independientes del país. Dentro del noreste, Liaoning es la más urbanizada y Dalian tiene reputación de ser más sofisticada que el promedio norteño, lo cual los dalineses agradecen y el resto interpreta como afectación. Que Jilin tiene los paisajes de invierno más fotogénicos, con bosques helados que parecen sacados de un cuento de hadas, si los cuentos de hadas incluyeran temperaturas de menos 30 grados. Y Heilongjiang, en el extremo norte, limita con Rusia, lo que dejó en Harbin huellas arquitectónicas europeas, catedrales ortodoxas, edificios Art Nouveau y el Festival de Esculturas de Hielo que atrae a millones de turistas cada enero. Xinjiang es el elefante en la habitación de cualquier conversación sobre regiones chinas. Es la provincia más grande del país, ocupa un sexto del territorio nacional y tiene una composición étnica y cultural que la diferencia radicalmente del resto de China. La población uigur, de lengua turca y tradición islámica, ha habitado esta región durante siglos. Y la historia reciente de Xinjiang es tan políticamente sensible que cualquier descripción objetiva termina siendo impugnada desde múltiples ángulos. Lo que puede decirse sin mucha controversia es que su cocina tiene una influencia centroasiática muy marcada, con el cordero asado, el pan nang y el pilaf, diferenciándola completamente de cualquier otra región china. La música y la danza de la tradición uigur son consideradas por muchos chinos como exóticas y atractivas, lo cual lleva a esa situación peculiar en que la cultura de un grupo étnico se celebra estéticamente mientras su situación política se ignora o minimiza. En la imaginación popular china, el tibetano es un ser de espiritualidad elevada, físicamente robusto por la vida a 4.000 metros de altitud, profundamente religioso y ajeno a las preocupaciones materiales. Esto es, por supuesto, una romanticización. Los tibetanos reales son personas con preocupaciones cotidianas y una relación con la modernidad bastante más compleja que la imagen de pastor místico en la meseta. La ciudad de Lhasa tiene centros comerciales, karaokes y atascos de tráfico. La altitud del Tíbet tiene un efecto concreto en cómo el resto de China experimenta la región. Llegar a Lhasa sin aclimatarse puede generar condiciones médicas serias. El turista de Shanghái, que llega sintiéndose bien y al día siguiente no puede levantarse de la cama, experimenta una humildad forzada que los tibetanos observan con una mezcla de simpatía y satisfacción disimulada. Mongolia Interior tiene el problema de que los propios chinos a menudo la confunden con Mongolia Exterior, el país independiente, lo cual irrita enormemente a sus habitantes. El estereotipo del mongol interior incluye inevitablemente caballos, estepas, carne de cordero y una masculinidad asociada a los guerreros de Genghis Khan, aunque la mayoría de los mongoles interiores actuales sean trabajadores urbanos o agricultores sedentarios. El orgullo mongol por su historia de conquista del mayor imperio terrestre de la historia es genuino y palpable, y tiene la ventaja de ser objetivamente una historia bastante impresionante. Ningxia es la región autónoma Hui de China, y los Hui son uno de los grupos étnicos más interesantes del país, porque son étnicamente chinos pero de tradición islámica, resultado de siglos de mezcla con comerciantes y soldados de Oriente Medio y Asia Central. Esta combinación produce una identidad que confunde al visitante no preparado. Personas que visualmente parecen chinos estándar y hablan mandarín perfectamente, pero tienen prácticas religiosas islámicas y una cocina completamente diferente al resto del país. La cocina Hui es de las pocas cocinas regionales de China donde no encontrarás cerdo en ninguna forma, y sus restaurantes tienen una presencia urbana significativa que va más allá de su peso demográfico. Gansu y Qinghai son provincias que el imaginario popular chino asocia con la pobreza, el paisaje árido y la ruta de la seda. Son las dos con menor PIB per cápita del país de manera consistente.
Los gansuenses tienen fama de ser extremadamente resistentes a la adversidad. La ruta de la seda que atraviesa Gansu, con las cuevas de Mogao llenas de arte budista de hace más de 1000 años, es uno de los tesoros patrimoniales más importantes de Asia. Y eso genera un orgullo que contrasta con la situación económica. Qinghai tiene el lago más grande de agua salada de China, y la naciente del río Amarillo y del Yangtze, lo cual técnicamente hace de esta provincia el origen de los dos ríos más importantes de la historia de la civilización china. Nadie puede acusar a Qinghai de no tener méritos geográficos. Shanxi alberga Xi'an, la ciudad donde están el ejército de terracota, la tumba del primer emperador y lo que fue durante siglos la capital más importante del mundo. Xi'an fue en su momento Chang'an, el punto de inicio de la ruta de la seda. La ciudad con más de 1 millón de habitantes cuando Europa vivía en la oscuridad medieval. El habitante de Xi'an carga con esa historia de manera muy tangible. La ciudad tiene murallas de la época Ming completamente intactas que se pueden recorrer a bicicleta, todo lo cual los locales hacen con la naturalidad de quien pedalea junto a algo completamente normal. La cocina de Xi'an incluye los bian bian mian, los fideos más anchos que existen, cuyo nombre utiliza el carácter con más trazos del idioma chino, lo cual en sí mismo es un statement cultural sobre la importancia del noodle en esta región. Shanxi, que no debe confundirse con Shanxi, a pesar de la similitud fonética que lleva a siglos de confusión postal, construye su identidad sobre el carbón y los fideos. La provincia fue durante décadas la mayor productora de carbón del país, lo cual generó riqueza considerable, pero también una contaminación que en algunos periodos convirtió ciertas ciudades en los lugares con peor calidad del aire del planeta. La otra identidad de Shanxi es la provincia con mayor variedad de fideos de toda China. Se dice que hay tantos tipos diferentes como días tiene el año, lo cual es probablemente una exageración, pero no por mucho. Chongqing merece mención especial porque técnicamente no es una provincia, sino una municipalidad de 30 millones de habitantes con una identidad tan marcada que funciona como una región propia. Chongqing es la ciudad del hot pot. No la inventó, pero lo llevó a un nivel de intensidad específicamente chongqingés. Es el más picante de todos, el más abundante en aceite de chile rojo, el más desafiante para el sistema digestivo del no iniciado. Los chongqingeses comen hot pot con la frecuencia con que en España se come pan, lo cual suena exagerado, pero cualquiera que haya pasado una semana en la ciudad encontrará bastante exacto. La ciudad tiene además la característica arquitectónica de ser completamente tridimensional, construida sobre montañas y barrancos, donde el Yangtze y el Jialing se juntan. Sus calles se superponen en múltiples niveles, de manera que los sistemas de navegación GPS que funcionan en otras ciudades en Chongqing simplemente se rinden. Tianjin es la municipalidad que nadie menciona cuando habla de China. Está a 1 hora en tren de alta velocidad de Pekín. Tiene 11 millones de habitantes y construye su identidad en gran parte alrededor de la relación ambivalente con su vecina más famosa. Los tianjineses tienen fama de ser los mejores humoristas del país, y la ciudad es la cuna del xiangsheng, el diálogo cómico tradicional chino que es el equivalente al stand-up, pero en formato de dúo. La arquitectura de Tianjin refleja su historia como ciudad abierta al comercio exterior. Tiene barrios enteros de arquitectura europea de finales del siglo XIX que sobreviven con una integridad sorprendente. Los tianjineses conviven con este pasado colonial con una pragmaticidad que les impide tanto romantizarlo demasiado como renegar de él completamente. Son bonitos los edificios, dicen, pase lo que pase con quien los construyó. Hainan es la única isla-provincia de China y tiene una vocación turística tan absoluta que toda su identidad moderna parece construida en torno a ser un destino vacacional para el chino acomodado de las ciudades frías del norte. La comparación con Hawái, que los propios hainaneses utilizan, tiene sentido geográfico, pero menos sentido climático. El verano de Hainan es tropical hasta el punto de ser inhóspito para el turismo masivo, y la temporada de tifones tiene una regularidad que el marketing turístico prefiere no enfatizar. El habitante local tiene fama de ser extremadamente relajado, en un nivel que hace que los de Sichuan parezcan hiperactivos por comparación. La comida de Hainan tiene su elemento más famoso en el pollo hainanés, que curiosamente es más conocido internacionalmente a través de la versión de Singapur que a través de la versión original. Esta situación, en que una receta viaja a otro país y se hace famosa desde allí, es más común en la historia culinaria china de lo que se suele reconocer. Hong Kong es la región que más incomoda al gobierno central simplemente por existir. Fue colonia británica hasta 1997, y eso dejó una huella cultural tan profunda que 25 años de reunificación no han conseguido borrar. El hongkonés tiene fama, entre los chinos del continente, de ser arrogante, de considerarse superior por haber tenido acceso al sistema legal británico, a los mercados financieros internacionales y a una libertad de información que el resto de China no tiene. El hongkonés, por su parte, tiene fama de mirar al turista del continente con una mezcla de tolerancia económica y condescendencia cultural, que a veces no se molesta en disimular. El cantonés que hablan en Hong Kong es el mismo que en Guangdong, pero pronunciado de una manera que los propios cantoneses del continente reconocen como diferente, más afilada, más urbana.
La cocina de Hong Kong es una fusión de tradición cantonesa y influencia occidental que produjo cosas como el té con leche estilo Hong Kong o el toast de mantequilla y huevo, que son objetos culinarios completamente inclasificables y absolutamente deliciosos. Lo que el estereotipo no captura es que Hong Kong tiene una identidad propia que no es ni China del continente ni occidental, sino algo específicamente hongkonés, que sus habitantes defienden con una intensidad que tiene muy poco de casual. Macao es Hong Kong, pero más pequeño, más relajado y con casinos. Esa es básicamente la descripción que el resto de China tiene de Macao, y aunque sea una simplificación brutal, no está del todo equivocada. Macao fue colonia portuguesa hasta 1999, 2 años después de Hong Kong, y esa influencia lusa dejó en la arquitectura, en la comida y en el ritmo de vida una marca que lo diferencia radicalmente de cualquier otro punto de China. La pastelería de Macao, especialmente los pasteles de nata de inspiración portuguesa, tiene millones de seguidores en toda Asia. Las calles del centro histórico tienen adoquines portugueses y fachadas barrocas que conviven con los neones de los casinos de una manera que solo puede ocurrir en Macao. La industria del juego genera más ingresos que Las Vegas, lo cual convierte a este territorio de 30 kilómetros cuadrados en la mayor concentración de dinero del juego por metro cuadrado del planeta. Los macaenses, que son la comunidad de mestizos chino-portugueses, nacida de siglos de convivencia, tienen una cultura y un dialecto propio, el patuá, que está técnicamente en vías de extinción, pero que sus hablantes mantienen con una fidelidad que desafía la lógica demográfica. Taiwán es el tema más delicado de toda esta lista, y al mismo tiempo, el que tiene los estereotipos más interesantes. Oficialmente, la República Popular China considera Taiwán una provincia propia pendiente de reunificación. Oficialmente, Taiwán se gobierna a sí misma desde 1949 con sus propias instituciones, su propio ejército y su propio pasaporte. En la práctica, Taiwán lleva décadas siendo una democracia funcional, una de las economías más avanzadas de Asia, y el lugar donde se fabrican los chips semiconductores que hacen funcionar prácticamente todo el hardware del mundo. El estereotipo taiwanés en la mente del chino del continente suele incluir la idea de una identidad confusa, atrapada entre ser China y querer no serlo. El estereotipo del taiwanés según sí mismo incluye de una cultura más abierta, más tolerante, con un ritmo de vida más suave que el frenesí de Shanghái o Pekín. La comida de Taiwán, con sus mercados nocturnos llenos de beef noodle soup, bubble tea original y xiaolongbao, tiene una reputación que compite con cualquier cocina regional del continente. La tensión entre Taiwán y el continente es el elefante en la habitación de cualquier conversación sobre China, y el hecho de que llevemos todo este video hablando de regiones sin mencionarlo, dice mucho sobre lo incómodo que resulta el tema para todo el mundo. Y así es China. 34 regiones, 4 municipalidades, 5 áreas autónomas, 2 regiones administrativas especiales y centenares de millones de personas que se conocen lo suficiente como para tener opiniones muy formadas sobre sus vecinos, y no lo suficiente como para que esas opiniones sean justas. Lo que estos estereotipos revelan, si los miras en conjunto, no es que los chinos sean especialmente buenos odiándose entre ellos. Revela que China no es un país en el sentido en que solemos usar esa palabra. Es un continente con un gobierno central y un pasaporte común. La diversidad que hemos visto hoy en idiomas, caracteres, comidas, climas, historias y temperamentos es comparable a la de Europa entera, comprimida en una sola entidad política que lleva más de 2000 años insistiendo en que es una. Si después de este video sigues usando la frase los chinos como si describieras a un grupo homogéneo, al menos ahora sabes que estás simplificando. Suscríbete si quieres más de esto y nos vemos en el siguiente.